Muy buenos días, empezamos otro día más, día viernes, viernes 11, eh, 11 de diciembre. Eh, Vamos a ver todas las actividades pendientes, ¿no? Para poder, digamos, completar cómo va a ser el envío de actividades, ¿no? Por dónde voy a presentar, por WhatsApp, por Messenger o por otro, ¿no? Más que todo, yo siempre sugiero, como todos tienen una cuenta Gmail, eh, unirse a través de lo que es el aplicativo Classroom. Eso nos va a facilitar para el envío de trabajos, envío de tareas, ¿no? O saber acerca de las, alguna hoja de consulta o algo pendiente, ¿no? Para hacer ello, ¿no? Para saber acerca de Classroom, les invito a que se unan, ¿no? Van a su cualquier navegador de preferencia, ¿no? En caso de esto, yo estoy utilizando el Google Chrome, ¿no? Y cuando uno ya tiene una cuenta Gmail, ¿no? Te facilita varias cosas. Bueno, no vamos a hablar de todo lo que ofrece, ¿no? Sino que yo me voy directamente al clase, ¿no? Por ejemplo, ya creé lo que es la clase, dice literatura segundo, ¿ya? Este es el código para poder unirse a lo que es la clase. Eh, no se preocupe si no se pueden unir, al final estaré enviando a través también del correo para que puedan unirse a lo que es el Google Classroom, ¿no? ¿Qué nos va a facilitar esto? A que todos los trabajos, ¿no? Todo lo de la clase, alguna hoja de repaso, pueda facilitar a través de acá. Por ejemplo, ahorita, el día de hoy, pues, vamos a organizar lo que es la primera tarea, ¿no? Lo que va a ser tarea, crear la actividad número uno, que también lo vamos a desarrollar el día de hoy, no se preocupen, ¿no? Actividad uno. Y en la cual solo lo voy a crear, nada más. Y, profesor, ¿cómo me uno, no? Digamos, ¿no? Si estás a través de un navegador, o sea, a través de computadora, laptop o Mac, eh, te diriges, bueno, tu navegador. Si estás a través de Google Chrome, te ofrece en estos nuevos cuadraditos, 9 cuadraditos o 9 puntos, te puedes unir, ¿no? Digamos, yo voy a irme a través de Classroom, yo estoy uniéndome con otra cuenta, ¿no? Para que puedan entender, ¿no? Me voy a ir a Classroom, ¿no? Ya puede decir así, ¿no? Digamos, si estás ya metido en otra clase, ¿no? Profesor, que yo estoy metido en otra clase, ¿cómo me uno a la de usted? Fácil, vas acá donde dice el símbolo más, pones unirse a una clase, ¿no? Te va a pedir el código de la clase. Uy, no recuerdo el código de la clase, ¿no? Ah, ya, pero acá tengo. A ver, voy a apuntarlo, ¿no? TCRF 64A. Ya, y con una vez que ya hayas puesto el código de la clase, presionas unirme y listo, ya estarás dentro de la clase, ¿no? Ya estarás y dice literatura segunda, ¿no? Eh, y acá vas a ver todas las actividades pendientes. No, yo estoy entrando a través de la otra cuenta, ¿no? Acá vas a ver todo lo que dicen las actividades pendientes. Ya, también por celular, en el celular sí tienes que bajar el aplicativo, pero no te preocupes que después estaré también enseñando eso. Y vamos a lo que es el día de hoy, lo que es la actividad número uno. ¿A qué se refiere la actividad número uno, no? A lo siguiente, la actividad número uno dice, va a ser así. Vas a colocar verdadero o falso donde corresponde, ¿no?
Vas a colocar verdadero o falso donde corresponde. A ver, vamos a hacer una retroalimentación de la anterior, ¿no? Porque está en los de la clase ya hemos estado dictando en los anteriores videos, o si no, rebobinando. Pero vamos a hacerlo. No voy a poner la respuesta, usted ya depende de ellos. Yo no voy a poner la respuesta. Pero eso sí, nos vamos a poner un retroalimentación. ¿Verdadero o falso? Letra A. La educación en el medioevo fue igual para la nobleza, el clero y el pueblo. Dice, no, la educación en el medioevo fue igual para la nobleza, el clero y el pueblo. A ver, recordemos un ratito, nos vamos a ir al medioevo, ¿no? Para ver si fue igual, ¿no? Si fue igual, fue diferente, eh, no se sabe, ¿no? No, a ver, ah, educación en la, en la Edad Media, ¿cómo fue, no? Estaba dividido, como te dije, en el centro del universo era Dios, ¿no? Todo el pensamiento era cerca hacia Dios, pero ¿cómo fue, no? Pues en los principales lugares de estudios, ¿no? En las escuelas y las palatinas, ¿no? Las escuelas monacales y las escuelas palatinas. Lo que estaba en las escuelas monacales, las escuelas monacales estaban situadas en los monasterios y se preparaban que a los alumnos ¿para qué? Para la vida religiosa. Los alumnos que estaban en las escuelas monacales se estaban preparando para la vida religiosa. Y no, en sí esas escuelas, dentro de esas escuelas estaban, pues no, una interior y la otra exterior. La interior que estaba para los futuros monjes, ¿no? Ahí preparaban a los futuros monjes y la exterior para los que iban a ser futuros sacerdotes. Pero también, digamos, no solo se basaban en la religión, sino que todo era para un lugar de expansión científica, ¿no? O sea, las escuelas monacales estaban para las escuelas monacales había tanto para monjes, para sacerdotes. También estaban aplicados para lo que era la ciencia, ¿no? O sea, para la ciencia, para la expansión científica. Mientras que las otras escuelas, que es las palatinas, eh, que eran dirigidas así por eclesiásticos, ¿no? Las escuelas palatinas eran dirigidas por los eclesiásticos, pero los estudiantes, ¿no? No estaban obligados a ser sacerdotes, ¿no? En resumen, ¿no? Escuelas monacales preparados para los monjes, preparados para los sacerdotes, y las escuelas palatinas preparados solo para la educación, no estaban obligados a ser monjes. Mientras que pasaba con los niños de la realeza, ¿no? Eran educados, ¿no? Por los profesores de la iglesia y la corte real, según el protocolo de la corte. ¿Qué consistían? Bueno, a leer, a escribir y a luchar. Bueno, a luchar y a montar a caballo, ¿no? Porque en ese tiempo estaba lo que era la expansión, ¿no? Ellos estaban obligados no solo a leer, a escribir, sino también vamos a tener que luchar y a montar caballo. Por su educación se comportaban, ¿no? Les decían todos los modales, ¿no? De los miembros de la Casa Real. Mientras que por otro lado, ¿no? Digamos, ya estaban los niños de la realeza. Los niños, los nobles, eran educados por nodrizas y sirvientas. Los niños de la nobleza eran educados por nodrizas y sirvientas. Ellas, las sirvientas, no, digamos que el patrón no pone, no, ellas estaban supervisadas por quién? Por una directora de buena educación.
¿Cuál era su fin de ellas, de esa educación? Era, pues, ¿no? Convertirse en valiosos caballeros. Y por otra parte, ¿no? Digamos, a los niños, cuando cumplían 7 años, se contrataba a un tutor en especial para seguir con su educación del niño en casa. O sea, a una persona, no lo que está haciendo. Digamos, venía un tutor, ¿no? En especial, en la cual continuaba la educación de los niños a partir de los 7 años en casa. O bueno, si no, digamos, no esté con las condiciones de poder que el tutor llegue, le enviaban, ¿no? Le enviaban hacia la noble superior, hacia la nobleza superior, para que el niño, ¿no? Digamos, la noble baja y la noble superior, el niño de la noble baja podía ir a los que estaban en la noble superior para, digamos, para que tenga un más alto nivel. Los estudios, ¿no? Eran prácticamente los mismos en las distintas escuelas. ¿Con qué constaban? Gramática, retórica y el cuadribio, ¿no? Y más tarde se unirían lo que es la dialéctica y la lógica. En las escuelas, ¿no? Había la de iniciación, se aprendía a leer, la etapa de iniciación se aprendía a leer, escribir, conocimientos básicos de latín y textos bíblicos. En el estudio de artes, al cuadrivium se añadía el trivium, gramática, retórica y dialéctica. Y en el nivel superior se aprendían las escrituras con comentarios en orden gramatical, histórico y teológico. Todos estos estudios, bueno, eran a través de la comprensión de la fe cristiana, ¿no? Era por medio de la escolástica, sino que la fe cristiana que influenciaba a través de la filosofía. ¿Qué es lo que buscaba, no? Intentar lograr un acuerdo entre fe y razón. Y ahora la respuesta es, ¿no? La educación en el medio fue igual para la nobleza, el clero y el pueblo. Esto ya queda en ti si es verdadero o falso. Segundo, letra B. Los señores feudales se sometían a la autoridad del rey. Los señores feudales se sometían a la autoridad del rey. A ver, ¿qué podemos decir si es verdadero o falso? Primero, ¿quiénes son los señores feudales, no? ¿A qué se le dice señores feudales? El feudo. Pues. A ver, el feudalismo es un régimen, ¿no? De organización política en la cual, ¿no? En la cual este sistema está por el señor feudal, ¿no? O sea, el señor feudal entregaba tierras, o sea, el feuda, a un vasallo a cambio de ciertas contraprestaciones. Digamos, ya, mire, yo soy el señor feudal, oye, tú quieres tierra ya, pero vas a tener que dar cierto régimen. Ya. Ambos, de este modo, tenían obligaciones recíprocas. El señor feudal era como el administrador de la tierra, era quien ostentaba el poder, pero que él, aparte de solo ostentar el poder, se encargaba de proteger a sus vasallos. Y los vasallos estaban que obligados a pagar tributos e impuestos a su señor. Suele decirse, por lo tanto, que el señor feudal y el vasallo intercambiaban fidelidades. El señor daba tierras y cargos al vasallo, y éste se comprometía a brindarle apoyo político y militar y a pagar los tributos correspondientes. Y ahora, ¿qué tiene que ver con el rey? A ver, ¿no? Más que todo se caracterizó por una imposición de monarquías hereditarias, ¿no? Por las fuertes dinastías que había.
A ver, por esta, ¿no? Digamos, era como un poder universal, ¿no? Entre la cual, bueno, el rey y el vasallo, ¿no? A ver. Te he hablado, sí, del señor feudal, ¿no? El feudalismo y un poquito de su vasallo, pero ahora la pregunta es, ¿el señor feudal estaba sometido? A ver, vamos a ver. Digamos, a pesar que el señor feudal no tenía poderío, tenía sus vasallos a su cargo, ¿no? Que le ayudaban a pagar los tributos. ¿El tributo hacia quién? A ver, el señor feudal, además de sus derechos, también tenía obligaciones, como la de obedecer ciegamente al rey, pues era la monarquía la que le cedía el feudal y el poder dominador sobre tierra y los campesinos. Así que, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, ¿los señores feudales se sometían a la autoridad de un rey? ¿Verdadero o falso? A ver, contestaron. Bueno. Dice, las clases sociales que dominaban el medioevo fueron la nobleza, no es el cielo, es el clero. Eran la nobleza y el clero. Esto tiene que ver mucho con esto tiene que ver mucho con la anterior pregunta, ¿no? No tengo, a ver, tiene que ver mucho con la anterior pregunta. A ver, las clases sociales en el medioevo. No, digamos, las clases sociales en la Edad Media estaban formadamente por tres grupos sociales: la nobleza, el clero y los campesinos. Más arriba el rey, ¿no? ¿Quién estaba en la nobleza, no? Estaba constituida mayoritariamente por los dueños de las tierras. Lo más importante eran los magnates, o sea, marqueses, los condes y los duques. Eran los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Un segundo rango son los nobles, ¿no? Vizcondes, los varones. Señoreaban extensiones de tierras más pequeñas. Y un tercer rango estaba formado por los caballeros. Estos pedían solamente un caballo y un arnés, o sea, armas o armadura. Los caballeros vivían en un noble de rango superior y constituían la guardia personal. ¿De quién? No puedo decir. La noble vivían en castillo y se ocupaban principal, su ocupación era principal la caza. La campesinado, ¿quién era el campesinado, no? Constituía la mayor parte de la población. Los campesinos trabajaban duramente la tierra desde que salía el sol hasta la puesta y su vida era monótona. Imagínate, ¿no? Trabajar y solo dar la tierra. Eh, no sé, una vida muy monótona. Claro, sin descanso, todos los días. Y la clerecía, a ver, la clerecía que se encargaba, ¿no? Era, pues la iglesia disponía de una doble red formada de una banda por los obispos y la otra por los monasterios. Los monasterios plegaban comunidades de hombres o de mujeres, monjes y monjas, ¿no? Dedicados al trabajo y a la oración, debajo de la autoridad del abad o abadesa, de acuerdo con unas normas que constituían la regla. La faena de los monjes en qué consistía, ¿no? Podía ser manual, ¿no? Uno en el campo o bien intelectual, a la biblioteca donde se dedicaban a copiar y escribir libros. No sé, imagínense. Ahora la pregunta es, ¿no? El, la nobleza y el clero, eso ya queda en ti. ¿Cuál sería? ¿Si es verdadero o falso?
Letra D. El medioevo se inicia con la caída del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. ¿No? A ver. El... Un ratito, estos gallos no son míos los gallos. A ver, un poco, ya eso sí a ver. Eh, ¿Cuándo empieza la literatura medieval? Es un periodo de la historia, ¿no? Más que todo europea, que, que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. A ver, por lo tanto, ¿cuándo cayó el Imperio Romano? ¿Es verdadero o falso? Y la letra E. ¿El latín hablado dio lugar a diversas lenguas romances? ¿Verdadero o falso? El latín hablado dio, a ver, ¿habrá, habrá dado lugar a romances? A ver, digamos que anteriormente no se hablaba una sola lengua, ¿no? Pero esta fue variando de lugar en lugar, digamos, por el estilo, por la zona, digamos, no todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, acá nomás en algunas ciudades, ¿no? Bueno, aquí en Latinoamérica, ¿no? El español no es casi un poco parecido a los de otros países, ¿no? De acá de Perú es parecido a los de otros países, pero ellos tienen ciertas normas, ¿no? Ciertos sustantivos, y en la cual, bueno, el latín originó o no originó lenguas romances, ¿no? Sí, digamos que sí. Originó lenguas romances como el español, el francés, el galeno, el italiano, entre otros. Por lo tanto, esta respuesta sí te lo voy a decir, por lo tanto sí es verdadero. Ese es de ley. Las otras cuatro ya tú tendrás que contestar. A ver, ya, no te demores esto, ya te lo dije. No, tampoco te voy a decir si es verdadero o falso, pues no. Ustedes aporten su idea. La quinta nada más he dicho que es verdadero, porque sí, el latín hablado dio lugar a diversas lenguas romances. Tal vez por la zona, por todo. Un montón de factores ocurrió para poder dar lugar a lo que es lengua romance. Eh, Autores. A ver, completa el cuadro con las características del medioevo. Aspectos de autores. ¿Cómo fue los autores en el medioevo? A ver, en esto de los autores, ¿no? Más que todo en la época en la época medieval, ¿no? En la literatura medieval,
Los autores eran de carácter anónimo, ¿no? Eran de carácter anónimo. El autor no firma su obra, ya que esto a qué pertenece, ¿no? Digamos, ¿por qué no firma su obra? Porque, digamos, esto pertenece a una colectividad, ¿no? Un grupo. Como que te manda un trabajo en grupo y se ponen el nombre, pues, pero en esta ocasión, digamos, el trabajo fue así y para no estar peleándose, ¿no? Por quién va a aparecer en la portada o algo, entonces dijeron, vamos a firmar con lo de anónimo. No, a ver, los autores aparte, digamos, eran así, todo era un colectivo y la cual firmaba. No, o sea, no se firmaba quién era el personal. Y aparte de que era de carácter anónimo, no busca diferenciarse de los demás, ¿no? Y también la obra, ¿no? Digamos, en ese tiempo eran obras, eran, o sea, digamos, las obras, los cuentos que anteriormente se iban a plasmar en papel, era más que todo oral. O sea, era difundida oralmente por los juglares, ya que la gente no sabía, muy poco no sabía leer, solo algunos tenían esa facultad. Eh, Tal vez en el camino puede ser que se hayan perdido algunas obras. No solo la más conocida. Es como así las canciones, ¿no? Las canciones que están de moda. No, hay algunas que todavía siguen prevaleciendo hasta nuestra época. ¿No? Algunas canciones también han desaparecido, ¿no? Muy pocos recuerdan, ¿no? Y tal vez se haya pasado lo mismo que en la Edad Media. Algunos cuentos fueron plasmados, otros cuentos habrían ido perdiendo por el camino, ¿no? Así, ¿no? Así también sucede, ¿no? Digamos, ¿alguien recuerda las canciones de los 80? Algunos muy poco, ¿no? O las canciones de los 50. Si hay algunas canciones que todavía se han quedado impregnadas en la historia, pues a buena hora, pero otras han ido, digamos, se han ido olvidando por parte de la población, ¿no? Por parte de los oídos musicales. Y lo mismo sucedió, pues, ¿no? Con las obras. O sea, no todas las obras que se andaban así, los juglares iban impartiendo, eran, pues, ¿no? Se han quedado impregnadas. Algunas han desaparecido. Por lo tanto, en autores, ¿qué podemos decir? Eso ya queda en tus características. No, eso te puedo decir, ¿no? Eran de carácter anónimo. ¿Cómo era el lenguaje en el medioevo? A ver, ¿cómo era el lenguaje en el medioevo, no? El lenguaje en el medioevo, ¿no? La forma del latín era el primero, ¿no? Se aprendía latín, ¿no? Ya que era, pues, ¿no? Eran las madres. El latín, no, digamos, el latín era, pues, ¿no? Bueno, hasta el momento el latín sigue siendo la madre de todas las lenguas, ¿no? Sino que el primer lugar era como, era, el latín se tenía que aprender, pues, ¿no? Para la enseñanza y como lengua litúrgica. Y aparte de solo lengua litúrgica, pues era lengua de la ciencia, literatura, ley y administración. Es así como actualmente, ¿no? Estamos, muchos quieren aprender el idioma que más se internacionaliza, pues no es el inglés. Hechos. ¿Qué hechos ocurrió? A ver, ¿qué hechos ocurrió en el medioevo?
¿Qué hechos ocurrió? A ver, uno, ¿no? Fue la caída del Imperio Romano. Uno sí fue la caída del Imperio Romano, ¿no? La caída del Imperio Romano. En la que ocurre, pues, ¿no? En el siglo V, ¿no? Y ahí se empezó a iniciar, pues, ¿no? Lo que era la Edad Media. Bueno, no es que le digamos, pues no le pusieron Edad Media, ¿no? Ya por parte de los historiadores es que le ponen las diferentes edades. Y también, ¿no? La influencia de la Iglesia Católica fue una de las más importantes. En este sentido, pues no, la, ah, aparte de la influencia de la Iglesia Católica, pues era la autoridad civil era a menudo determinada por el Papa. A ver, en breve resumen, ¿no? Tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Esa fue una de las grandes caídas. También tenemos que no, también tenemos ¿no? Carlos Magno como el emperador de los romanos. Ya que Carlos Magno o Carlos el Grande era un rey franco que amplió su reino y cubrió casi toda la Europa occidental y central. Fue declarado como el emperador de los romanos en el año 800 después de Cristo y disfrutó del imperio hasta su muerte. Asoció bueno, sus pasos con la iglesia y alentó el resurgimiento del arte, la religión y la cultura también con la ayuda de la iglesia. También tenemos lo que es el Tratado de Verdún en el 843 después de Cristo, en la cual ¿no? Luis el Piadoso fue declarado el sucesor, que gobernó como el emperador de los romanos. Sin embargo, después de su muerte, el imperio carolingo se enfrentó a una guerra civil debido a una lucha interna entre los hijos supervivientes de Luis el Piadoso, que lucharon por la emperatriz. Por último, ¿no? El imperio carolingio se dividió en tres partes en agosto de 843 después de Cristo, a través del Tratado de Verdún, que puso fin ¿no? a una guerra civil de 3 años de duración. El Sacro Imperio de Romano de Alemania en el 962 después de Cristo, ¿no? En la cual, bueno, Otto I fue el sucesor de Henry Fowler, el duque de Sajonia, que se convirtió en el primer emperador sajón. Al igual que su padre Otto I, logró proteger a los alemanes contra los invasores magiares. Eligió crear un monasterio alemán, esta lealtad natural con la iglesia y el reino de los alemanes. Le ayudó a ganar el control sobre los duques de la rebelión y establecer su imperio. En el 962, el papado de Italia lo invitó y lo declaró como el emperador de Italia y estableció su santo imperio romano. ¿Qué más tenemos? La batalla de Hastings, ¿no? En el 1600 después de Cristo. 1066, 1066 después de Cristo. Lo que ocurre es que el 14 de octubre de 1066, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, derrotó al último rey anglosajón, Harold II. Guillermo el Conquistador estableció así el imperio normando y para protegerlo recompensó todos sus partidarios normandos que lucharon para él en la guerra con grandes porciones de tierra de Inglaterra. De esta manera dividió ¿no? toda la tierra inglesa en mansiones y estableció el sistema feudal y el manoralismo. Otra también que tenemos, ¿no? La declaración de la Magna Carta en el 1215 después de Cristo. La Magna Carta Libertatum, o la Gran Carta de las Libertades de Inglaterra, fue emitida originalmente en 1215 después de Cristo. ¿Qué consiste en esta carta, no? Como el primer paso hacia el gobierno constitucional de Inglaterra. La Carta Magna restringió el poder del emperador y demostró la importancia de una constitución. Parecía lo que es. ¿Qué más ocurrió, no? La Gran Hambruna, entre los años 1315 a 1317 después de Cristo.
Mejor, debo dejar de decir no por escrito porque realmente lo que es en el medioevo todo ocurre después del nacimiento de Jesús. Todo el norte de Europa sufrió la Gran Hambruna, cuyo comienzo está fechado en el 1315 y se prolongó durante 2 años. Durante ese periodo, ¿no? Una gran parte de la población murió de hambre y enfermedades. Parece, creo que parece en nuestra actualidad. Bueno, parece. Además de la falta de alimentos, la tasa de delincuencia aumentó hasta el extremo y hubo canibalismo. Sí, se comían entre hombres. Violaciones e infanticidios. La gran hambruna que provocó inquietud de los campesinos y hasta los miembros de la nobleza sufrieron un revés. ¿Qué se volvió? Por eso que dicen, ¿no? Que esta etapa fue más oscura, ya la que se volvió más sanguinaria y renunciaron al juramento de caballería. Prácticamente, imagínate, ¿no? Por eso que dicen que la literatura medieval era una etapa de oscurantismo. ¿Qué más ocurrió? La famosa guerra de los 100 años, que duró, bueno, no en sí no duró 100 años, sino que la guerra de los 100 años en 1337. 1337. Comenzó, ¿no? En el 1337, cuando el reino de Inglaterra emprendió la guerra contra el reino de Francia, ya que, digamos, hubo periodos de paz, ¿no? Digamos, oh, ya, ¿sabes qué? Inglaterra y Francia, dense las paces ya, ya, ok, vamos a estar en paz. Oye, pero me miró feo, ya, vamos a empezar otra vez la guerra. Oye, ya, se hicieron los acuerdos de paz, otra vez empezaron, acuerdo de paz, otra vez guerra, acuerdo de paz, otra vez conflicto. ¿No? Que no duró prácticamente 100 años. ¿No? Algunos lo ponen. ¿Cuánto duró la guerra de 100 años? 100 años. No, muchas personas no se equivocan, ¿no? ¿Cuánto duró la guerra de 100 años? 100 años, ¿no? Prácticamente 116 años. No, porque había, no, sube, baja el conflicto, sube y baja, ¿no? Había eso de que subía, bajaba, subía y bajaba. O sea, guerra, un poco de paz. Guerra, un poco de paz. O sea, era como una curva, ¿no? ¿Qué más ocurría, no? El gran cisma entre 1778 y 1417. ¿Qué es lo que pasó con el gran cisma? No, la iglesia que sufrió la primera sacudida en 1054, cuando se dividió la iglesia cristiana oriental y occidental, lo que se conoce, ¿no? La iglesia ortodoxa oriental creía que la iglesia católica occidental era corrupta y explotadora. No creo. No, no. Bueno, no sé. Eso depende de ustedes. La cristianidad occidental sufrió una sacudida mucho más grande entre 1378 y 1417, cuando había 3 candidatos para el papado. Esta lucha interna por el poder supremo del papado redujo significativamente la influencia y el poder de la iglesia sobre la población laica. ¿Qué más hubo? La conquista islámica. No, en, el emperador bizantino Heraclio apareció triunfante, en la cual, pues no, sus fuerzas habían empujado a las persas desde las mismas puertas de Constantinopla y su avance hasta Mesopotamia. Había infligido una aplastante derrota a su comandante Rancha en la batalla de Nínive. Sin embargo, menos de una década después, ¿no? Los generales de Heraclio fueron golpeados en la batalla de Yarmouk, en la cual sus adversarios fueron las tribus árabes, unidas con éxito en una sola entidad política bajo el profeta Muhammad. Armenia cayó a los musulmanes, seguido por Egipto entre 638 y 642 bajo el Rashidu y el Umayyad califatos. Los musulmanes conquistaron un área de quizás 13 millones, ¿no? de millas cuadradas. La expansión del imperio trajo, bueno, riqueza, comercio y urbanización. Por el X siglo, Abbas y Bagdad era la ciudad más grande del mundo y era la casera de los bancos, a los hospitales, a las escuelas y a las sociedades comunes entre los mezquitas y los palacios. Bueno, hay muchas cosas de que hablar, ¿no? Los hechos. Si no te alcanza este poco espacio, normal, aumentalo. O sea, algo breve, conciso, no más puedes escribir las características de los hechos, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente actividad.
Establece un cuadro comparativo entre los jarchas, jarchas mozárabes entre los mester de clerecía y los cantares de gesta. A ver. A ver. ¿A qué se refieren los jarchas mozárabes? A ver, los jarchas mozárabes. No, los jarchas mozárabes que fueron, ¿no? Fueron versos que se volvieron sumamente populares a partir del siglo IX. Al recitarse como pequeños estribillos al final de los muswajas, un tipo de poema árabe que solía ir acompañada de música. O sea, digamos que son composiciones líricas eh, compuestas por poetas andalusíes, también judíos, en el periodo del Andaluz. ¿Qué es el Mester de Clerecía y los cantares de gestas? A ver, Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía, pues no, es sumamente compuesta por quién? Por los clérigos. Eran los hombres instruidos, ¿no? Que tenían conocimientos tanto del trivium y la enseñanza elemental de la época. ¿Qué utilizan ellos? Un lenguaje culto y cuidado. Estaba escrito en verso, ¿no? Y más que todo su finalidad de su obra era enseñar, ¿no? Enseñar a través de los versos, a través de las obras. Literalmente el Mester significaba oficio, con lo cual el Mester de clericiano era el oficio de los clérigos. Y sus temas, pues, ¿no? Eran religiosos y morales, con el fin de instruir, ¿no? Como le dije anteriormente, instruir al pueblo de la fe, entre una conexión entre la fe y la razón. Eran prácticamente instruir. Y lo último, ¿no? Cantares de gesta. ¿A qué se refiere los cantares de gesta, no? Los cantares de gesta no viene a ser es una especie literaria perteneciente al género épico. No, 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 no. Sí, sí, perteneciente al género épico, ya que se parecía mucho a lo que era anteriormente, ¿no? A la epopeya. Era, no, es el nombre dado a la epopeya, ¿no? Escrita en la Edad Media. Y eran también una manifestación extensa perteneciente a la épica, que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad durante esa época. Por lo tanto, dándote esos significados, ya puedes de una vez haciendo cuáles son sus comparaciones, ¿no? En qué se comparan los jarchas mozárabes, los mestras de clerecías y los cantares de gestas. Eso es con respecto a la actividad número uno, que todavía es la pregunta 3. Vamos a ir a la pregunta número 4.
Considera la más célebre de las novelas de la caballería. Novela, no cantar, novela, una es cuatro. La más célebre de las novelas de caballería, ¿no? ¿Cuál sería la más célebre novela de caballería? Uno, El cantar del Miosí. B, La canción de Rolando. C, El libro del buen amor. D, Amaris de Gaula. O E, Los milagros de Nuestra Señora. A ver, para ti, ¿cuál sería, no? La más célebre obra del medioevo? Novela, no cantar, novela. Y la 5, considera la más representativa de los cantares de gesto. El libro del buen amor, la canción de los nivelungos, Amadis de Gaula, la canción de Rolando o el cantar del Miasi. Fíjate que uno te pide novela de caballería, el otro te pide cantar de gesta. Ya, a ver, ¿supiste la respuesta? Bueno, yo no lo voy a decir. Eso ya queda pendiente en ustedes. Puedo desarrollar. A ver, eso es con respecto a la actividad número uno. Esas es todas las preguntas de la actividad uno. Desde esto todo lo van a tener. También va a estar subido al Classroom. ¿Ya? Esto va a estar subido al Classroom para que puedan desarrollar, resolver, ¿no? Digamos, si algo no entendiste, pues no poder rebobinar el video y poder entenderlo. Ya no te preocupes por ello, va a haber todavía un plazo para poder enviar sus actividades. Eso es con respecto a la actividad número uno. Ahora lo que vamos a pasar es a la actividad número dos. La obra del mío, sí, ¿no? Eso fue en la segunda clase, en la cual estaba narrando sobre qué pasaba con el SIG. Dice, ¿no? Analiza el music. ¿Qué significa music? ¿Qué significa music? Profe, no, cuenta de un pronombre más un sustantivo. Puede ser, ¿no?
A ver, pues la palabra sí, ¿no? Significa, bueno, hombre fuerte y valeroso, que viene del árabe Sayi, que significa señor. Sayi previene, ¿no? ¿Y qué significará? Pues no, mío. No, sí, sí significa vasallo, señor. ¿Qué significará mío, sí? No me voy a poner, no, es una obra, ¿no? ¿Qué significa en sí la palabra mío, sí? Dos, ¿de qué crees que tratará el mío, sí? De, de Star Wars, de novela, de, de una relación prohibida, de un amor prohibido que murmura por las calles porque son de distintas sociedades, de la pedida de mano de un hombre, de alguien que le va a contar a su suegra que va a ser abuela, o tal vez trate, pues, ¿no? De un caballero en la cual siempre fue fiel a su rey y cuando andaba conquistando tierras a pesar de que había sido desterrado. O tal vez sea, pues, ¿no? De un caballero que imagina que son, pues, ¿no? Los molinos son unos gigantes en la cual debe derrotar. O tal vez sea, pues, ¿no? De un caballero que busca, pues, ¿no? La espada Excalibur, ¿no? Y que tiene que enfrentarse a un dragón. Ya. Letra C. ¿De qué crees que tratará el personaje principal? A ver, ¿qué tratará, pues, no, el personaje? ¿Quién será el personaje principal, pues, no? Eh, Rodrigo Díaz de Vivar, será, pues, no, Álvar Fáñez, será un infante, será Doña Elvira y Doña Sol. ¿Quién será el quién será el protagonista, pues, no? ¿Qué tendrá, pues, no? Es uno que tal vez sea un personaje que no tuvo poderes y conoce a un superhéroe y la cual después le pasa su poder y poco a poco se va entrenando, ¿no? Y se va, pues, ¿no? A una academia para poder establecer sus poderes, ¿no? ¿Quién sabe? O, pues, ¿no? Siguiente, ¿no? Puede ser de uno que le enterraron, pues, ¿no? Un monstruo dentro de su cuerpo, en la cual después tenía que liberar para poder derrotar y llegar al fin de una guerra mundial. No puede ser, ¿no? Puede ser una persona que fue valerosa, que no le tenía miedo a nada, que lo contaban como si fuera un ser inmortal de su tiempo, de su época, que a pesar de que había sido traicionado por el reino, a pesar de que había sido desterrado de todo ello, pues sigue siendo fiel, ¿no? Y la siguiente, ¿no? ¿En qué ambiente se habrá desarrollado la historia del Miosi? A ver, digamos que estos cuentos, ¿no? Era narrado, ¿no? Y era narrado así de tradición en tradición, ¿no? En la época del medioevo. Estamos hablando del siglo V. ¿No? ¿Cuándo cree que habrá sido, digamos, cuándo cree que habrá ya sido, pues, ¿no? Este, relatado, ¿no? A qué se referían, pues, ¿no? El conquistador de tierras. Que a pesar de que ya decían, "Ay, uy, ahí viene el sí", ya todos tenían miedo.
habrá sido desarrollado, ¿no? Un ambiente, ¿no? Una naturaleza con animalitos, arcoíris. Habrá desarrollado en un lugar donde había mucho fuego. ¿En dónde habrá sido desarrollado, pues? Eso ya queda pendiente en ti. Eso sí le dije anteriormente en los videos anteriores, ¿no? Sobre el mío, sí. Sí, hay hasta historias, ¿no? Análisis de, digamos, porque ellos en sí no relataban, bueno, a través de un personaje, ¿no? Contar, narrar hazañas de héroes de su época. Siguiente, completar el siguiente cuadro. ¿Qué vamos a hacer con el cuadro, vean? A ver, personajes del mío, sí. Primero el SIC. El SIC, pues no, conocido como Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? El SIC campeador. Fue un personaje más que todo histórico, en la cual, bueno, era un caballero castellano al servicio de los reyes de Castilla, Sancho II y Alfonso VI. ¿En qué lugar se habrá desarrollado? ¿En qué lugar? ¿Perteneciendo a qué lugar? Doña Jimena. ¿Doña Jimena quién era? Doña Jimena es la esposa del Cid, obligada a estar separada de su marido durante 5 años porque había sido desterrado. Sí, Doña Jimena es la esposa, ¿no? Álvar Fáñez. ¿Quién es Álvar Fáñez? Álvar Fáñez es, pues, ¿no? Es un caballero fiel al Cid, a quien sigue y habla en nombre de todos. ¿Qué característica tendrá? ¿No? ¿Serás tú todo un cobarde o cómo será? Martín Antolines. ¿Quién es Martín Antolines? Es otro de los caballeros del Cid, en la cual pues no reta a Don Diego con la espada coslada. ¿Qué característica habrá tenido? Fuerte, ágil, valeroso o cobarde, miedoso. Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez era otro caballero del Cid, quien reta al infante de don Fernando para vengar la vergüenza de doña Elvira y doña Sol con la espada tizona. ¿Quiénes son los infantes de Carrión? Los infantes de Carrión son Diego y Fernando, dos nobles que desean ascender socialmente, en la cual pues no se casan con las hijas de Cid. Y el rey Alfonso. El rey Alfonso de Castilla, conocido como el rey Alfonso sexto. Voy a ponerles esto ya para que no se equivoquen porque había uno, dos, tres. El rey Alfonso sexto. Eh, es el señor del signo. Se ve ofendido por el caballero y le condena al destierro, despojándose de sus bienes y separándole de su familia. Según porque digamos los rumores corrían, ¿no? De que sí se iba a revelar todo ello, pero nunca lo hizo. A pesar de tener un gran ejército, nunca lo hizo. Y conquistaba, ¿no? Digamos, a pesar de que haya sido desterrado, seguía conquistando tierras a favor del rey. Y así fue, ¿no? Fue, fue leal siempre. Sí. Vamos a poner en qué lugar se desarrolla, ¿no? El Cid, Doña Jimena, Berfañez, Martín Antolines, Pedro Bermúdez, los infantes de Carrión, con el rey Alfonso VI. Ñan.
No tiene tiempo para poder tratar sobre los personajes. Ahí tienes una pequeña ayuda. Ahí tienen una pequeña ayuda. Y lo último, ¿no? ¿Qué sentimiento embarga al Zinc en el momento de la partida? ¿Qué sentimiento crees que embarga, ¿no? El Zinc en el momento de la partida. ¿Qué sentimientos crees que embargan, ¿no? Digamos, ¿te sentirás feliz porque te embargan? Bueno, o sea, que te despojen de tus bienes, de tu casa totalmente. Siguiente, ¿no? Elabora una epopeya del Cid. Una epopeya. No. Es un relato épico. No, épico que es escrito más que todo en verso largo, que consiste en una narración extensa de acciones trascendentes, ¿no? O sea, exagera un poco, ¿no? Vas a tener que exagerar un poco de lo que dice, ¿no? No tienes que exagerar, ¿no?
A ver, vamos a copiar de esto. En vez de personaje, como dice acá, ¿no? Personaje virtuoso. Hay que ponerle, ¿no? Personaje, un hombre sumamente virtuoso, con todos los valores morales y sociales, con piedad religiosa, ¿no? En la cual su religión, ¿no? Su creencia estaba basada en la fe. Una fe católica. Como vivía sin rencor. No, y así vas exagerando un poco a poco, ¿no? Tu epopeya, ¿no? Vas exagerando un poco de todo lo que... es así que, ¿no? Como digamos, hay muchos, ¿no? De los casos, tanto en las novelas, las series, dicen, ¿no? Solo tienen un minuto para salir de acá y creo que en la novela ocurre como 30 minutos que pasa y 30 minutos pasa y pues no. Y nada. Esta vez continuará. Y después si no, le falta 30 segundos para que el edificio se destruya y aún así pasa como 30 minutos y nada. ¿No? O sea, digamos, exagera un poquito, ¿no? Poder del guión. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se muestra el Cid campeador ante el encuentro con el rey? ¿Cómo crees que se encuentra? ¿No? ¿No? Si se habrá encontrado molesto. Ah, sí que me vienes a pedir disculpas. A ver, ¿cómo crees que se encuentra? O sea, ¿qué rey? No quiero saber nada de ti. Imagínate, ¿no? Porque el rey lo había citado. ¿Cómo crees que se encuentra? ¿No? El encuentro inesperado por toda Latinoamérica unida. ¿Cómo crees que se encuentra el Cid ante el rey? ¿Molesto, amargo, feliz? Eso ya queda pendiente en ti, ¿no? ¿Cómo crees que se muestra esta actitud? Sí, eso queda ya pendiente en ustedes, ¿no? Encontrar, ¿no? Digamos que qué emociones habrá expresado, ¿no? ¿Cómo se muestra, ¿no? Se muestra a derrotarlo, ¿no? Al decir ya, ¿sabes qué, rey? Hasta acá nada más. Este va a ser lo vamos a resolver un duelo a muerte con cuchillos. ¿Quién sabe, no? Eso ya queda pendiente en ti, como tú redactes tu respuesta. Y la última, ¿no? Elige uno de los fragmentos y redáctalo en prosa. Uno de los fragmentos del mensaje, algo cortito nada más, ¿no? Y lo van a tener que redactar en prosa. Porque todo estaba escrito en verso. Todo está escrito en verso. Y tienes que ponerlo tú en prosa. O sea, sin verso, sin rima, sin métrica. Todo eso es referido a la actividad número 2. Todo eso va a estar colgado en el Classroom, por favor, únanse, ¿ya? Para poder presentar esas actividades, ¿no? Igual lo que está escrito acá lo voy a mandar al Classroom para que ustedes tengan se puedan guiar, ¿no? Se puedan saber qué es lo que deben hacer. No se olviden de unirse, ya. Es el mismo código, por favor. No, no va a cambiar de código.
digamos, así como yo me uní antes, ¿no? Yo me uní a través de esto. ¿Qué me va a aparecer? En el momento que tú te unas, me va a aparecer personas. Ay, lo voy a actualizar. Digamos, acá está. Me va a aparecer las personas que se han unido. Ya, digamos, tú, profesor, ya puse mi código. Ya, me va a aparecer que tú te has unido. ¿No? Ya que está aprendiendo la actividad uno, todo lo que está referido a la actividad uno lo voy a colgar, ¿no? Están todas tus tareas, en la cual lo puedes subir. La presentación de tareas puede ser tanto física como virtual. Si sabes que puedes desarrollarlo a través de una computadora, a través de una tablet, a través de un celular o Mac normal, lo puedes hacer. Y si no, profesor, solo tengo para escribir mi cuaderno, tomarle foto y enviárselo, no hay ningún problema. Ya eso queda dependiendo de ti cómo lo desarrolles tu actividad, físico o virtual. ¿No? Si deseas, puedes agregarle imágenes, o si eres experto dibujando, pues no, a buena hora. Eso ya queda dependiendo en cada uno de ustedes cómo desarrollen, ¿no? Más que todo, valora su creatividad, ¿no? Cómo se desenvuelven, todo ello. Eh, Sin nada más que agregar, creo que ya este es. Nos estaremos viendo el día lunes. Es el mismo ID. Es el mismo ID. Es la misma contraseña. El ID es 870 538 7971 y la contraseña pues ya. Si hay un cambio o algo, se le estará avisando, ¿no? Si se cambia el ID o algo, se le estará avisando, se estará llegando a sus dispositivos móviles en coordinación ya con. Nos vemos el día lunes, por favor no se olviden, queda pendiente la actividad uno y la actividad 2 y ya veremos otro movimiento literario. Nos estamos viendo el día lunes. Hasta que tengan un buen fin de semana.